En la vastedad del desierto de Arizona, donde la arena se extiende como un mar dorado bajo un cielo implacable, un grupo de migrantes, impulsados por sueños de libertad y una vida mejor, se aventura en un camino lleno de incertidumbres. Entre ellos, destaca Esteban, un joven que carga en su espalda no solo sus pocas posesiones, sino también el peso de las esperanzas de su familia. Siempre ha soñado con proporcionar un futuro mejor para su hermana, Sofía, que se quedó atrás, y el desespero de su situación lo lleva a enfrentar peligros inimaginables. A cada paso, el calor abrasador del sol se convierte en un recordatorio cruel de la fragilidad de su viaje, y los ecos de sus promesas resuenan en su mente, creando un conflicto interno que lo atormenta. Esteban, de ojos oscuros y expresivos, es un símbolo de la vulnerabilidad humana en busca de un propósito. Es un hombre marcado por el dolor y la pérdida, y su determinación es puesta a prueba en cada instante. El desierto, con su belleza cruel y amenazadora, se transforma en un personaje por derecho propio, capaz de inspirar tanto admiración como terror. Las dunas, que parecen desplazarse eternamente, ocultan secretos que podrían devorar a los incautos. La soledad y el desespero se hacen presentes, creando un ambiente hostil que desafía la valentía del grupo. En ese escenario desolador, el grupo se enfrenta no solo a la aridez de la tierra, sino también a sus propias limitaciones y miedos. Esteban, mientras lidera a sus compañeros, se siente dividido entre la responsabilidad por aquellos que lo siguen y la creciente duda sobre su capacidad para llevarlos a un destino seguro. El viaje se convierte en una espiral de emociones, donde cada elección puede resultar en supervivencia o condena. Las noches, que traen un leve alivio del calor, están llenas de historias contadas alrededor de fogatas improvisadas, donde cada miembro del grupo comparte sueños y esperanzas, pero también miedos profundos. La conexión emocional que se forma entre ellos, a pesar de las circunstancias adversas, revela la esencia del ser humano en busca de pertenencia y comprensión. A medida que avanza el viaje, Esteban se enfrenta a una decisión fatal que podría moldear el futuro de todos. El desespero se vuelve palpable, y la línea entre la vida y la muerte se estrecha, revelando las fragilidades y las fuerzas que habitan en el corazón humano. En el desierto de Arizona, cada paso se transforma en una lección sobre resiliencia, amistad y la eterna búsqueda de un hogar. Mientras el grupo de migrantes avanzaba bajo el sol ardiente, un clima de tensión comenzó a establecerse entre ellos. Esteban, que hasta entonces había liderado el viaje con esperanza, comenzó a notar que algo estaba cambiando. La arena, que antes parecía una simple extensión desértica, ahora parecía palpitar con una energía extraña, casi como si el propio desierto estuviera vivo, observándolos. El calor, antes soportable, se volvía opresivo, y los ecos de risas e historias alrededor de la fogata comenzaron a disiparse, dando lugar a un silencio cargado de presagios. Esa noche, mientras el grupo se acomodaba para descansar, una figura misteriosa apareció a la distancia, envolviéndose en las sombras de las dunas. Era una mujer anciana, de cabello blanco y largo, que parecía flotar sobre la arena. Sus ojos, profundos y sabios, parecían penetrar en el alma de cada uno de los migrantes. Esteban, intrigado y aprensivo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer se acercó. Sus pies descalzos no emitían sonido al tocar el suelo caliente. «Están en peligro», dijo, su voz suave, pero cargada de un peso ancestral. «El desierto guarda secretos que deben ser respetados. Aquellos que ignoran sus advertencias pagan un alto precio». Esteban sintió que su corazón se aceleraba. No creía en supersticiones, pero había algo en la presencia de la mujer que lo dejaba inquieto. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando al grupo en un estado de confusión.
Los murmullos comenzaron a extenderse y la desconfianza se instaló entre los migrantes. Algunos, como Miguel, un hombre robusto y escéptico, se reían de la historia, mientras que otros, como Rosa, una mujer sensible e intuitiva, se mostraron más receptivos a la advertencia. La división entre los miembros del grupo comenzó a ampliarse y la tensión en el aire se volvió palpable. En los días que siguieron, los desafíos se intensificaron. El agua que antes parecía abundante comenzó a escasear y las temperaturas cayeron drásticamente por la noche, convirtiendo los sueños de comodidad en un mero eco distante. Extrañas visiones comenzaron a atormentar a Esteban. En sus noches de insomnio veía figuras danzando en las sombras de las dunas, susurros de voces perdidas que parecían llamarlo por su nombre. El desierto, que antes era un mero escenario, comenzó a transformarse en un laberinto de misterios y fantasmas que desafiaban su cordura. Una madrugada, mientras todos dormían, Esteban decidió explorar los alrededores. Impulsado por una necesidad urgente de entender lo que estaba sucediendo, caminó solo, guiado por una intuición inexplicable. Fue entonces cuando encontró marcas en la arena, huellas profundas que no pertenecían a ninguno de los miembros del grupo. El corazón de Esteban se disparó. Eso era una señal, un vestigio de algo que había pasado por allí y que podría estar relacionado con la desaparición de otros migrantes que había oído mencionar en historias. Al regresar al campamento, Esteban se dio cuenta de que el clima había cambiado. Rosa estaba de pie, pálida y temblorosa, sosteniendo un objeto brillante que había encontrado entre las dunas. «Esteban, necesitas ver esto», dijo, su voz casi un susurro. El objeto, una pequeña piedra luminosa, emanaba una luz suave, casi hipnótica. Al mirarla, Esteban sintió una ola de energía recorrer su cuerpo, como si la piedra tuviera el poder de revelar verdades ocultas. El grupo se aglomeró a su alrededor y mientras discutían qué hacer, la atmósfera se volvió cargada de incertidumbres. La combinación de sus miedos, las advertencias de la mujer misteriosa y el descubrimiento de la piedra parecía indicar que estaban en el centro de algo mucho más grande que solo una jornada en busca de un nuevo hogar. La línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzaba a confundirse, y Esteban sabía que la lucha por la supervivencia ahora incluía un enemigo invisible, oculto en las arenas del desierto. Mientras el grupo se aglomeraba alrededor de la piedra luminosa, un viento fuerte comenzó a soplar, levantando pequeñas nubes de arena que danzaban en el aire como si estuvieran vivas. Esteban, que estaba absorto en la belleza hipnótica de la piedra, sintió una ola de frío recorrer su espalda al darse cuenta de que la atmósfera estaba cambiando nuevamente. El cielo, que antes brillaba con estrellas, ahora parecía cubierto por nubes oscuras y pesadas, como si el propio desierto se estuviera preparando para una tormenta. Rosa, con los ojos fijos en la piedra, susurró: Ella está llamando por nosotros. Lo siento. El grupo, dividido entre la fascinación y el miedo, comenzó a debatir sobre qué hacer. La tensión aumentaba a medida que las voces se elevaban, cada uno defendiendo su propia visión sobre la situación. Miguel, aún escéptico, insistía en que la piedra no era más que un mero objeto sin valor, mientras que otros, como Rosa, creían que era un portal a algo más profundo. De repente, un grito cortó la noche. Era Clara, una joven que se había alejado del grupo para buscar agua. Volvió corriendo, los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. «Hay algo allá afuera», exclamó, su rostro pálido reflejando el terror que sentía. Vi una sombra, algo moviéndose entre las dunas. No parecía humano. Esteban sintió su corazón dispararse. El desierto, que antes parecía una simple extensión de arena, ahora se convertía en un laberinto de horrores. Recordó a la anciana y sus advertencias.
La piedra, la figura misteriosa y ahora la sombra, todo formaba parte de un enigma que parecía estar revelándose lentamente, pero que también se profundizaba en complejidad. Los murmullos de miedo se convirtieron en gritos de pánico cuando de repente la arena bajo los pies de Clara comenzó a agitarse como si estuviera viva. La joven cayó de rodillas y Esteban, en un impulso instintivo, corrió hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una ola de arena se levantó, formando una especie de torbellino que los rodeaba. La piedra en sus manos comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras danzantes en los rostros aterrorizados de los migrantes. «¿Qué está pasando?», gritó Esteban, su voz perdiéndose en la tormenta que se formaba a su alrededor. Sintió la cordura escurrirse de sus manos, como si la realidad estuviera desintegrándose. La sombra que Clara había visto ahora se acercaba, una forma indistinta que parecía contorsionarse y cambiar, una entidad que desafiaba la lógica y la comprensión. Entonces, la verdad comenzó a revelarse en destellos de memoria e imágenes distorsionadas. Esteban vio rostros de migrantes desaparecidos, de personas que habían cruzado ese desierto antes. Se dio cuenta de que había un patrón, una maldición que unía a todos ellos, una fuerza que los atraía a ese lugar y los consumía lentamente. «Estamos siendo cazados», pensó, una ola de desesperación golpeándolo. La vuelta era clara. El desierto no era solo un escenario de lucha por la supervivencia, sino un depredador, una entidad viva que se alimentaba de esperanzas y almas. El grupo, ahora unido por el miedo, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba y que la línea entre la cordura y la locura se volvía cada vez más tenue. Esteban sabía que necesitaba enfrentar esta nueva realidad, no solo para salvarse a sí mismo, sino para salvar a todos los que estaban bajo la sombra del desierto. Esteban sintió la presión de la arena a su alrededor, como si el desierto quisiera tragárselo. El torbellino giraba cada vez más rápido y las voces del grupo se convertían en un eco distante, perdidas entre los gritos de terror. Sabía que necesitaba actuar. La piedra luminosa pulsaba en su mano y con un impulso la levantó por encima de su cabeza, como si pudiera usar su brillo para repeler la oscuridad que se acercaba. La sombra se materializó frente a él, una figura amorfa que parecía alimentarse del miedo que emanaba del grupo. Esteban dio un paso adelante, desafiando a lo que fuera aquella entidad. «No somos tus víctimas», gritó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Estamos aquí por un propósito y no permitiremos que nos lo quites». La sombra dudó, como si las palabras de Esteban tuvieran algún efecto sobre ella. Sintió que la conexión con la piedra se intensificaba, un calor envolviendo su cuerpo. La visión de rostros perdidos y esperanzas aplastadas pasó por su mente, y se dio cuenta de que la entidad no era solo un depredador, sino también una manifestación de la desesperación colectiva que se había acumulado a lo largo de los años. Con una determinación renovada, Esteban comenzó a recitar las palabras que la anciana le había dicho, una canción que hablaba de liberación y esperanza. La luz de la piedra comenzó a brillar más intensamente, iluminando la oscuridad que rodeaba al grupo. Los otros, al darse cuenta de la transformación, unieron sus voces a la suya, formando un coro que resonaba por el desierto. La sombra comenzó a contorsionarse, como si estuviera en agonía. Los gritos de pánico dieron paso a una ola de valentía colectiva, una resistencia que desafiaba la propia naturaleza de la entidad. Esteban sintió que el poder de la luz se estaba manifestando, y la arena a su alrededor comenzó a calmarse, el torbellino perdiendo fuerza. «Eres tú quien debe rendirse», gritó Esteban, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo.
La sombra, ahora casi visible, reveló una forma humana con rostros conocidos que se mezclaban en un laberinto de dolor y desesperación. Vio a cada uno de los desaparecidos, sus expresiones de lamento y pérdida, y comprendió que la entidad se alimentaba de sus esperanzas no realizadas, de sus recuerdos olvidados. Con un último grito, Esteban levantó la piedra aún más alto, y un haz de luz irrumpió de ella, atravesando la oscuridad. La sombra gritó, una ola de desesperación y rabia antes de ser consumida por la luz. El desierto, ahora en calma, parecía suspendido en el tiempo, como si estuviera esperando la conclusión de esa batalla. Cuando la luz finalmente se disipó, Esteban cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. El grupo se reunió a su alrededor, los rostros aún pálidos, pero ahora iluminados por la esperanza renovada. La piedra, ahora solo un objeto común en sus manos, había cumplido su propósito. El desierto, antes un laberinto de horrores, parecía haberse transformado en un lugar de paz, y Esteban sabía que, a pesar de las cicatrices que llevarían, estaban libres. Esteban se levantó lentamente, la arena aún caliente bajo sus rodillas, mientras la luz de la piedra desaparecía lentamente, dejando solo un rastro de calor en su mano. El grupo lo rodeó, las miradas reflejando una mezcla de alivio y confusión. A pesar de la victoria, un peso dominaba el aire, como si el desierto aún guardara secretos. La sombra había sido disipada, pero las cicatrices de la batalla permanecerían para siempre en sus almas. Los rostros de sus compañeros mostraban la lucha interna que cada uno enfrentaba. Algunos estaban en silencio, perdidos en sus propios pensamientos, mientras que otros intercambiaban miradas, tratando de procesar lo que habían enfrentado. Esteban podía sentir la tensión, como si el eco de los gritos de la sombra aún resonara en las profundidades de sus mentes. Sabía que la experiencia los había cambiado, y esas marcas emocionales serían difíciles de borrar. Mientras caminaban hacia la salida del desierto, una sensación de incomodidad permaneció con Esteban. Miró hacia atrás, hacia la vastedad que antes parecía tan amenazadora, ahora un lugar de paz engañosa. Lo que no entendía completamente era cómo la entidad se había formado y se había alimentado de sus esperanzas. Se preguntaba si, de alguna manera, la sombra aún existía en otros lugares, esperando otra oportunidad para manifestarse. Al llegar al límite del desierto, el grupo se detuvo a descansar. Esteban, ahora más introspectivo, observó el horizonte. El cielo, antes oscuro y tempestuoso, comenzaba a clarear con los colores del amanecer, pero la belleza del momento no podía borrar la sensación de que algo aún estaba por venir. Sentía como si hubiera una conexión entre la entidad y los miedos no resueltos que habitaban en cada uno de ellos. En los días que siguieron, la vida volvió a la normalidad, pero Esteban no podía escapar de la memoria de lo que había enfrentado. Pesadillas lo atormentaban, y el susurro de la sombra aún resonaba en su mente. Se encontró buscando respuestas, tratando de entender los orígenes de esa desesperación que se había manifestado de forma tan grotesca. Aunque la entidad había sido derrotada, la duda permanecía. ¿Qué había causado su surgimiento? Y más importante, ¿la sombra podría regresar algún día? El grupo se dispersó, cada uno lidiando con sus propias cicatrices, pero Esteban sabía que la batalla interna aún estaba lejos de terminar. La sensación de ser observado persistía, como si algo estuviera al acecho, esperando una nueva oportunidad para infiltrarse en sus vidas. No podía ignorar las señales, y la determinación de descubrir la verdad se convirtió en su nueva misión. Después de todo, la luz que había derrotado a la oscuridad podría no ser suficiente para iluminar todos los rincones de la mente humana, donde el verdadero terror a menudo reside. Esteban continuó su viaje, sumergiéndose más en sus reflexiones. En cada esquina que giraba, sentía el peso de la sombra en sus hombros,
como si un manto oscuro lo siguiera. Los días se convirtieron en un borrón de normalidad, pero las noches estaban llenas de ecos de risas distorsionadas y susurros amenazantes. No podía ignorar que la victoria sobre la entidad no había sido un final, sino solo un interludio en una batalla mucho mayor. Cierta noche, mientras observaba la luna llena que iluminaba el cielo, una extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder le recorrió la columna vertebral. Sin aviso, un viento helado sopló, haciendo que las hojas de los árboles danzaran frenéticamente. Esteban miró a su alrededor, una sensación de urgencia creciendo dentro de él. Algo se movía en las sombras, algo que aún no había sido revelado. Había leído sobre fenómenos sobrenaturales, pero ahora estaba a punto de vivir algo que desafiaba toda su comprensión. Corrió hacia la antigua biblioteca de la ciudad, donde las leyendas sobre la sombra estaban guardadas en páginas polvorientas. Al entrar, la atmósfera parecía cargada de expectativa. Las velas parpadeaban, lanzando sombras que se retorcían en las paredes. Esteban recordó un pasaje que había leído sobre el origen de la entidad, un antiguo ritual que podría haber sido interrumpido. Con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas de los libros en busca de respuestas. Pero, a medida que las horas pasaban, los textos parecían distorsionarse, las palabras cambiando de lugar, ocultando la verdad que tanto deseaba. Esteban sentía que la sombra aún estaba allí, observándolo, esperando el momento adecuado para regresar. Una sensación de desesperación lo invadió al darse cuenta de que las respuestas que buscaba podrían no ser suficientes. Lo que no sabía era que, mientras luchaba contra sus propios miedos, la sombra se fortalecía a medida que surgían nuevas dudas e incertidumbres. Y así, en el silencio de la biblioteca, mientras el mundo exterior continuaba sin saber lo que estaba por venir, Esteban enfrentó una decisión crucial. Podía sentir que la oscuridad se estaba acercando, pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor resonó detrás de él. Se dio la vuelta bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. Lo que encontró lo dejó paralizado de miedo, pues la sombra que pensaba haber derrotado se manifestaba una vez más poderosa e implacable. En un instante, todo se oscureció. La historia de Esteban y de todos aquellos que enfrentaron la sombra estaba lejos de terminar. Como si el propio desierto se hubiera apoderado de sus miedos, la batalla final estaba a punto de comenzar, pero el desenlace seguía siendo un misterio. Y tú ya has enfrentado tus propias sombras. Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para no perderte los desarrollos de esta historia. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Esteban? La oscuridad puede estar más cerca de lo que imaginas.